vamos a darle entonces la entrada a Adrián Fabricio Pineda Repiso de la Universidad del Rosario, aquí en Colombia. Profesor Adrián Fabricio, muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este octavo seminario de los estudios artísticos y bienvenido. Bueno, nuevamente, buenas tardes, Adrián. Bueno, Adrián es profesional y magíster en filosofía de la Universidad del Rosario, magíster en estudios culturales de la Universidad de los Andes, candidato a doctor en arte y arquitectura de la Universidad Nacional. Desde el 2007 ha ejercido como docente e investigador en la Universidad del Rosario, Universidad del Bosque, Universidad Autónoma de Colombia, Universidad Libre y Universidad Abierta y a Distancia. Su trabajo investigativo actual se centra en el análisis de las obras de arte objetual en el arte colombiano desde una perspectiva intertextual y decolonial del extrañamiento en la obra y la experiencia. Entre sus publicaciones se cuentan las siguientes: El sentir en estado de coma, en torno a la cama vacía del hospital, según María Elvira Escayón, en H-Art, o Art, Revista de Historia, Teoría y Crítica de Arte. También está el título Intertextualidad excéntrica, arte y poder, connivencia y altertopía en las camas de la muerte del arte objetual colombiano en estudios artísticos, revista de investigación creadora. Igualmente está el título Ser artista de provincia, una lección de casa en los muebles de Beatriz González en Arte e Investigación número 24. Actualmente en prensa, tiene publicado En el baño de Óscar Muñoz, la experiencia de extrañamiento entre espejos, lavamanos y cortinas de baño en Pensamiento, Palabra y Obra. Bienvenido, Adrián, al octavo seminario. Muchas gracias, Daniel, Ricardo, Pedro Pablo. Es un placer estar acá. Espero me escuchen bien. ¿Algún inconveniente? Porque yo quiero compartir algo. Si me da permiso, por favor. Sí, ya, ahí te dieron el permiso. Bueno, eh, lo que quiero compartir con ustedes hace parte de un trabajo de investigación que ya culminó, el trabajo de investigación doctoral, en torno a lo que llamé un extrañamiento de los objetos de uso en el arte colombiano. Y en particular, pues me parece que ha sido pertinente para el tema de este evento que he explotado bastante, el caso de la artista Liliana Angulo. Eh, para llegar a hablar de ella, me gustaría pues, compartirles unas páginas que preparé y que de hecho empiezan con Beatriz González. Eh, Hay un rasgo particular en las obras de Beatriz González, al menos en lo que concierne a sus muebles de la década de 1970. Los objetos e imágenes elegidos por la artista son signos paradigmáticos de la manera en que se construye la estructura familiar típica y costumbrista en Colombia. Religión, familia y nación han sido vectores discursivos de los procesos de subjetivación generalizados, generizados y racializados. Las diferencias se ven, se hablan, se juzgan desde estos vectores, estandarizando en la cultura lo que por pulsión, vitalidad y modos de vida tiende a ser diverso. Al considerar obras como Mutis por el Foro de 1973 o Peinador Gracia Plena de 1971, una cama y un tocador presentan los símbolos culturales con los que se establece el patrón de juicio del hombre héroe y de la madre mujer. El sujeto colombiano desea ser así, exalta ese ideal y regula así su moral. Pero estos símbolos se encumbran mediante prejuicios despectivos de todo lo que no le corresponde, lo provinciano y vil, lo incivilizado y salvaje, lo campechano e indio que se rechaza de la propia tradición o herencia. Permanentemente se esconde el desprecio del otro que se encuentra sumido en esa falta de cultura, pero con ello se acusa aún más la distancia con el modelo deseado. Ni tan blancos para ser como esa madre santa que desea en el tocador, ni tan civilizados como los héroes y próceres de la cama. Así la situación no es ni medianía ni mixtura, sino dos vacíos. Uno por desprecio de lo que somos, pero no queremos ver en nuestra piel. Otro por perseguir algo que nunca fue nuestro y cuyo ropaje en realidad nos deja vestir.
González reconoce al hombre héroe, pero se burla de la beatería de los próceres al ponerlos a morir en su cama. Reconoce la fijación de la mujer madre y su erotismo secreto, pero la expulsa en el reflejo de un objeto de función casera. La obra de González plantea un extrañamiento de imagen y objeto que obliga a ver la expresión, a reírse con esa cama, a jugar con sus canastos, a desear sus cortinas, a burlarse de expresidentes y las figuras religiosas. Estimo que hay una faceta del arte colombiano, particularmente de aquel que se apropia de los objetos de uso cotidianos y domésticos, que implica establecer un vaivén y una herejía como potencia expresiva. A decir verdad, a tomar un objeto, la obra queda en una situación de extrañamiento porque a la vez lanza su crítica, reconoce la estructura y su lugar en la cotidianidad, extrae de lo normalizado lo cuestionado. Con ello expresa la condición y declara la potencia de una rearticulación. Estas obras demarcan la disociación de la subjetividad y demandan un plano de enunciación en el que la norma explote, aunque esté, donde el sujeto se reconozca en su presión, pero escape vía la expresión. Esta lógica paradójica se hace aún más incisiva cuando se hace patente la interseccionalidad del género y de la raza. De ahí el paso a las inquisitivas obras de la artista colombiana Liliana Angulo, pues componen un plano en el que el sujeto mujer negra es expresado a través de la relación que plantea con objetos domésticos, cuya funcionalidad se hace servil a la mirada objetificante de la mujer de servicio doméstica negra y sumisa. La reproducción racializada que implica este rol demanda en un primer momento comprender el fundamento de la norma opresiva en la propia carne y sobre todo en la mirada de sí, para en un momento posterior dialogar con la obra de Angulo en torno a las características que adopta esta mirada objetificante en la relación objeto-mujer negra, y finalmente establecer la manera en que la crítica y la opción de resistencia estética de la estructura colonial que soporta esa mirada conlleva hacer de la herejía una potencia expresiva. Entonces, para el primer punto, quisiera tratar el asunto del mimetismo y la mirada colonial. En este punto hay que detenerse en la pertinente reflexión de Homi Bhabha. El punto de partida de Bhabha es que la subjetividad colonial no excluye la realización de performance de la identidad como interacción, la recreación del yo. Esa performatividad latente a la exigencia de identidad que permanentemente atraviesa a los individuos retoma las influencias diversas, los fetichismos de las raíces, la plusvalía deseante de las imágenes, la desubicación del presente para perseguir la unidad en medio de un mundo extraño. De ahí la permanente necesidad de ser parte de unirse a una solidaridad social. Desde esa búsqueda de comunidad se establece un lugar de negociación, un nosotros que ratifica la diferencia cultural. Todos nosotros, toda cultura, implica la enunciación de una diferencia cultural que divide entre pasado y presente, tradición y modernidad, lo autorizado y lo desplazado. Y con ello, las reiteraciones que tienen lugar en el presente son reubicadas o clasificadas en ese binarismo, que no es sino una estrategia de representación de la autoridad. El efecto es un debilitamiento de la percepción de los efectos homogeneizantes de los símbolos culturales y el olvido de la multiplicidad cultural. Este efecto es notorio cuando tiene proveniencia colonial. Bhabha toma como referencia las reflexiones de Franz Fanon en su texto Piel negra, máscaras blancas. El cuerpo del hombre negro lleva en sí mismo la violencia física y epistémica de los ojos del hombre blanco. Pero la cuestión de este drama es que demanda un proceso de identificación del nativo que es llamado a ser por la mirada de una otredad. Así, el deseo colonial se establece como deseo del lugar del otro, pero su afirmación misma ratifica la diferencia colonial. El performance radica entonces en la producción de una imagen de identidad basada en una demanda de identificación, ser para un orden, que ubica al sujeto en el orden diferenciante de la otredad. En cuanto a imagen, es signo presente de una ausencia y postergación de una posibilidad. Da autoridad a la presencia que no soy, pero deseo, y mantiene en el mañana, en el algún día, el alcance de lo representado, por demás siempre desplazado. Bhabha denomina esa autoridad como el fenómeno de la fijeza en la construcción ideológica de la identidad, de la cual el estereotipo es su forma más explícita.
El estereotipo es una forma de conocimiento e identificación que vacila entre lo ya conocido y lo que debe ser repetido, y en la estructura de la colonialidad garantiza la repetibilidad de la clasificación y las jerarquías. Esto implica reconocer en los estereotipos la estructura significante de procesos de subjetivación atenientes tanto al sujeto colonizador como al sujeto colonizado, y ver los modos en que se articula la diferencia colonial en términos raciales, sexuales y económicos. El mimetismo, así visto, siempre rezagado frente al estereotipo, implica que el performance identitario de la diferencia que le corresponde al sujeto colonial genera unos efectos de identidad conflictivos. El casi lo mismo, pero no exactamente, establece una silenciosa diferencia, esto es, el hecho de que lo que tiene lugar es ya una transformación del sujeto de enunciación y su contexto. Es una reinterpretación también del estereotipo. De ahí su ambigüedad discursiva, pero también el juego errático de sus posibilidades. Por un lado, vía el mimetismo tiene lugar el proceso de fijación de lo colonial como forma de conocimiento clasificatorio y discriminación en términos raciales, culturales y nacionales. Pero, simultáneamente, los efectos de identidad escindidos del original generan una condición que reevalúa justamente esos conocimientos que dan prioridad a la raza, la cultura y la historia. Como afirma Baba, el fetiche imita formas de autoridad hasta el punto en el que las desautoriza. De modo similar, el mimetismo rearticula la presencia en términos de su otredad, aquello que reniega. Está ahí la cita. La iteración diferenciada del signo conlleva una performance interrogativa de lo que se hace y se es con ese signo. Baba defiende que en la comprensión de esa decisión del discurso colonial se abre la posibilidad de una perspectiva postcolonial cuya agencia interrumpa el mito discursivo de la modernidad y permita la representación de lo diaspórico. Se trataría de cuestionar lo que parece lo mismo dentro de las culturas y reconocer el desfase temporal del signo que constituye un espacio de enunciación activo y subversivo. Sin embargo, a la hora de pensar en contextos como el nuestro, no es posible evitar sentir un hálito de estrechez en la agencia postcolonial, sin ánimo ni posibilidad de realizar un estudio comparativo. No es difícil, empero, situarnos en la manera en que el sujeto colonial ha incubado su estereotipo. Los muebles de Beatriz González son claros ejemplos en los estereotipos anclados en la cotidianidad, imágenes que se hacen visibles en la correlación con el mundo social al que remiten los objetos, y a la vez dejan abierta la inquietud por lo que quedó fuera de su representación, lo que no cabe, el lado oculto de la aplicación. Este lado existe con igual vigor, pero es desdeñado desde adentro. La esperanza de Baba se confronta con la descalcificación de un universo simbólico en el que son justamente las propias tradiciones aquellas desplazadas continuamente como ajenas, extrañas, despreciables. Colombia es un país en el que indio es insulto, negro es ser cochino, campeche es maleducado, tradicional es atrasado. La diferencia colonial no solo se ejerce ante la imagen del hombre blanco, sino que se multiplica y dispersa. Se ha metido en las entrañas matando el pasado, segregándolo, convirtiendo lo propio en una situación dilemática. O es indígena a otro, cosa rara que es mejor mantener a raya, o en algo a eliminar, enemigo político, religioso, cultural y material. En ambos casos, se trata de una lógica de segregación, de partición permanente de lo interior. La mirada racista se multiplica sobre la población para ver al otro dentro del territorio como un enemigo inferior. De modo que el mimetismo aquí del otro colonizador se hace carne en el contacto del colonizado que desea el deseo del colonizador, pero se ejerce como un vector interno de constitución de la separación permanente de lo común y de la justificación de la violencia y la muerte. De modo que para pensar un lugar de enunciación alternativo del sujeto colonial, no resulta clara la pertinencia de explorar el mundo de las tradiciones ancestrales o de los abuelos, sin primero entender la dispersión interna del mundo. Pues el carácter performativo del mimetismo, tal como lo ha expuesto Baba, conlleva, una vez pensado en el contexto colombiano, que la diferencia pueda terminar tanto en un margen creativo de la subjetividad, que a través de la ironía, la burla, el juego, etc., provincialice la fijación,
como en una radicalización de las formas de opresión y una multiplicación del ejercicio del poder una vez destituido el original colonizador. Adolfo Chaparro pone sobre la mesa algo que no queda claro en el análisis de Baba. El mimetismo constituye una estructura de reproducción de las relaciones de poder, y estas relaciones son reproducidas por la población misma y su adoctrinamiento. En otras palabras, el sujeto colonial es a la vez colonizado y colonizador, por la apropiación de los signos de diferenciación que adopta para sí y con los que mira al otro a su lado. La contemporánea sociedad de clases no ha hecho sino exacerbar esta dispersión del mimetismo y multiplicar las ocasiones y los causantes de la mirada colonial. No se necesita que el vecino tenga un color de piel diferente, sino que pueda escribírsela un signo de diferenciación. Puerta a puerta, ventana a ventana, al otro lado de la calle, siempre hay alguien más pobre, más inculto, más sucio con quien mostrar condescendencia y así validar la propia condición. Pero a la vez, la performatividad del mimetismo puede llegar a un punto de saturación en el que el estereotipo pierde efectividad. Repetido una y otra vez, se reifica y se convierte en una presencia necesaria pero insuficiente, incluso burlesca. Lo que el escenario cultural muestra es que a la par de la estructura del mimetismo y su jerarquía vertical, la vivencia y las prácticas del encuentro horizontal cara a cara de los individuos terminan por poblar de signos invertidos los procesos de diferenciación, hibridando las posiciones de sujeto y abriendo opciones de enunciación que exceden el sentido original con el que se instauraba la tradición y el nosotros social. En estas excedencias se multiplican las formas de subjetivación y se transforma la cultura, ya ratificando reinterpretaciones de la exclusión e inequidad, o ya haciendo roturas en su estabilidad y cuestionando la santidad del orden establecido. En esta segunda opción se encuentra parte de las expresiones artísticas, desde la música y el grafiti hasta el teatro y las artes visuales. Y al estilo de los muebles de González, en la poética artística tiene lugar el juego que revela la arbitrariedad y contingencia de la versión unitaria del nosotros. Pero también, al estilo del artista Liliana Angulo, se expresa una parodia que apunta a la burla, la indignación y la resistencia al orden simbólico. Entre una y otra se revela el arte y sus maneras de hollar ese cobertor de orden evangelizante. La negrita hereje es un personaje de Liliana Angulo. La obra del artista está llena de risa hereje y mirada ácida, y los objetos que ella fotografía retumban en la estabilidad de los estereotipos de raza y género. Pues lo tradicional sería que habitaciones en las que tuviera lugar esa cama de González fuera mantenida y aseada por una negrita, mal pagada, preferiblemente interna, subordinada al orden y deseo de la señora y el señor de la casa. Ella tendrá su uniforme, sus instrumentos y su lugar en la casa, aunque no es necesario que sea visible en la presentación de la misma. Ella trabajará toda la vida al servicio de la señora, anhelando su vida, valorando su reconocimiento por sobre todo un conjunto de otras pares que no fueron vistas, aceptando su trato y autoridad. Observando cómo es una gran señora y cómo ella no, pero valorando estar a los pies de su servicio, ya la ubica por encima de sus comadres. Pero, o por ello mismo, repudiará su cuerpo y la estética de su piel, tan arrojadas a trabajar al rayo del sol y tan distantes de los bellos cuerpos que circulan en los cuadros y se santifican en las estatuillas de los santos. Su presencia corporal tan distante del canon del cuerpo de Cristo, de Bolívar, de la Virgen, en cualquier manual escolar o calendario popular, sirve para ser incluida por la mirada blanca como cuerpo exótico, sexual, rebelde, idólatra y hereje. Allí aparece Angulo revelando la contraposición de ser cuerpos negros objetificados, entre otros objetos funcionales al estado de cosas, aunque a la vez potentes para deconstruir la estructura del mimetismo que atraviesa la sociedad. Angulo compone un escenario en que una modelo femenina afrodescendiente, en ocasiones ella misma, entra a jugar con objetos, palas, cucharones, planchas, licuadoras, frutas y prendas de vestir. Además, la piel de la mujer allí es teñida con carbón para radicalizar la negritud. Objetos domésticos, piel renegra, marcan la acción de Angulo. Dice el artista: empecé a pintarme de negro como reacción a mi mezcla. Quise afirmarme como negra porque algunas personas decían que yo no lo era.
Entre objetos y piel se hace la certidumbre, se ratifica la mirada, pero la obra cita la mirada para devolverla. La mujer mira a su espectador y mira a través de su espectador. Interpela la posición desde la que ve la relación cucharón-negrita e incluso trastoca la pretendida sumisión, pues la mirada altiva de la mujer se corresponde con la gestualidad villana. Una Joker con una escoba vestida con traje amarillo se burla de la facilidad con la que la mirada asocia la piel y la labor, y ataca con una risa malvada una peluca y una manera de mover el objeto que señala la inminencia de su rebelión. Si la negrita, término con su carga racista y opresiva, tal como ha sido el caso en las prácticas sociales y representaciones visuales, tiene lugar en el desván de objetos de uso que signan las labores dignas de la burguesía. Ángulo dispone los objetos en las manos y la mirada del cuerpo de mujer negra para que éste los disponga. En esta medida, al hacer patente el contexto de los objetos en manos de la mujer negra, la subjetividad que se carga es extrañada de la imagen. Es justamente ella, esa mujer allí, quien ha de salir, quien debe salir. Y lo que era objeto signo de opresión, se invierte en ese efecto de extrañamiento para ser medio evidente de la inversión y liberación de ese sujeto. Tres obras vienen al caso. La que vemos ahora se llama Negramenta, otra es de 2003, Negro Utópico de 2001 y Mambo Negrita de 2006. En el caso de Negramenta surge como reacción a la caricatura de la Negra Nieves, la diapositiva anterior. Una negrita vestida con delantal que aparece en la prensa colombiana y que puede decir de sí, entre otras frases o despectivas, que su ignorancia es perfecta. Angulo realiza una serie de fotografías del cuerpo de una modelo afro-canadiense, trabajadora doméstica ella misma. Su cuerpo pintado de negro emula la de la caricatura y participa de un performance en el que los objetos adquieren su protagonismo. En algunos casos, los objetos asemejan la manera en que se representa en la pintura colonial los santos y los objetos, y sus objetos, así como también se retratan las mujeres romantizadas. Su báculo y su yelmo son ahora una pala y un casco de obrero. La mujer que se peina aquí se muestra en la posición delicada del brazo plegado, pero un peine y un rulo confrontan un pelo enmarañado. Una escoba reemplaza una lanza, un cucharón toca una boca mejor que una fina cuchara. Los retratos tienen una posición corporal, pero los objetos dispuestos en el color de piel conforman el circuito de significados de la negramenta, esa percepción de lo negro y su mundo que circula por la cotidianidad. Ello ratifica en otras imágenes en que aparece posando tras las rejas de forja, admirando un afiche de Benetton, llevando al hombro una radiola o levantando un arma de fuego. Las propiedades del objeto se exaltan, ya por la contención, ya por la imitación, ya por la presencia amenazante que él hace patente sobre el cuerpo. En un caso más, la modelo posa leyendo un libro enorme, cargando sonriente un clavel rojo o admirando una cabeza blanca del copón. Aquí la relación con los objetos marca una distancia abrumadora frente a quien puede leer, quién puede admirar y quién representa lo humano. Giraldo señala que muchos de estos objetos han quedado tan grabados en los imaginarios colectivos que pasan a ser casi prótesis de los cuerpos negros. Cuando se dice y se piensa en una negrita, caen en cascada imágenes de escobas, plumeros, canastas y cucharones. El fondo blanco de las imágenes contrasta con el superlativo de la piel negra, que obliga a mirar la manera en que lo negro se confronta y se conforma con esos objetos. El objeto trae la mirada racista que ubica la relación en una posición y un mérito social. Pero al hacer patente esta relación, a la vez, Angulo acusa la memoria en la que ella es vigente. Es la naturalidad con la que vemos esa relación la que termina siendo puesta en cuestión, y con ello interpela el mecanismo de dominación en el que participan los objetos y los cuerpos. Pero justamente la apelación a la sonrisa inofensiva y servil mantiene el límite del sujeto colonial. Recuerda el mimetismo, acusa la dominación, evidencia el racismo. Interpela la mirada y ella misma, la mujer negra pobre, sigue pasiva y recluida en la posición que da el objeto y el poder simbólico y material que se expresa en esas imágenes. Negro utópico da un paso más allá de esta condición. La piel sigue pintada de negro, pero los labios y cuencas de los ojos están pintados de blanco.
Su cabeza porta una inmensa peluca afro brillante hecha de esponjilla metálica. En cada imagen reaparece uno de los objetos: una escoba, un cuchillo enorme, una licuadora, una tabla donde pica un banano, una plancha y una mesa de planchar. Pero todo está revestido por el uso de una tela de delantal. Ella viste el cuerpo, pero con el gabán, un pantalón y una corbata. La mesa de planchar también está vestida, al igual que las paredes. Todo pasa por el uso delirante que repite su diseño decorativo por doquier. Este objeto, una prenda de vestir para el trabajo doméstico, surge de una nueva reacción anecdótica. Una vitrina en una tienda sustituyó los maniquíes por dos mujeres negras vestidas de delantal, una estrategia publicitaria que propició que cualquier transeúnte pudiera adoptar la posición de amo y dirigirle sus órdenes y burlas. Ángulo recuerda el sentir de esa manera. Lo que me cuestionaba era lo que encarnaban ellas al ponerse ese vestido de sirvientas y prestarse a hacer esa acción en frente de la gente, y la manera como esto las objetualizaba. Había allí muchos mensajes inmersos. Esto me hacía reflexionar sobre lo que encarna el vestido, lo que hace la investidura en el cuerpo y también la poca conciencia de lo que ha sido la historia de los afrodescendientes en el país. Negro Utópico nace de la rabia e impotencia. Ella es a la vez la modelo de sus fotografías y agrede el delantal, los objetos y la situación pasiva del cuerpo negro oprimido. ¿Cómo pensar el utopismo en esta obra? No solo como una desarticulación del estereotipo, sino como un empoderamiento del sujeto. Lo primero que se evidencia es la posición de Angulo. Ella se retrata, asume el performance y la representación. No es un tercero visto por el ojo de la cámara, sino que se ve y hace ver a sí mismo. Allí anula la unicidad de la identidad. La artista antropóloga desplaza su identidad sobre las formas de identificación de lo negro. Sabemos que es ella, así que es a quien vemos en el performance de lo que vemos. Las fotografías duplican la identidad, pero otras identidades surgen. La apariencia del delantal en repetición incesante y móvil dispersa los signos de luto y capturan el ambiente. Ciertamente da la sensación de una cocina, incluso de su más tradicional enchapa, pero desplazados al atuendo y a la mesa, generan un volumen en el que se desplaza el cuerpo, el banano y hasta la licuadora. Ya no contiene al cuerpo de la servidumbre, sino que lo extiende con sus acciones. Además, al hacer parte del atuendo, se trastoca, incluso se trasviste. Marcas de mujer pobre aseadora de la casa devienen pantalón, corbata y gabán. El uso de estas prendas tradicionalmente masculinas en el cuerpo de Angulo transgrede los códigos de lo femenino y en su intersección con el rol aludido, los códigos del amo y de la servidumbre, del rico y del pobre. También los objetos cambian su señal. En lugar de indicar el yugo del que participan, ahora bailan, se mueven, se hacen expresión amenazante y al servicio de quien actúa. El jugo de banano es para ellos. Ya no carga bananos como los esclavos negros de plantación, sino que los consume agresivamente. La plancha se desplaza con el cuerpo extendido. Ellos son herramientas de la herejía que expresa la sonrisa excesiva del rostro de villano. Mirada y sonrisa atacan la pasividad y se hacen amos de su acción y resistencia al régimen escópico de lo negro y servil. Las identidades se multiplican en agencias múltiples en esa complicidad entre sujeto y objeto. Angulo deconstruye y destituye el poder de los signos que la atan a la cocina y confrontan la mirada racista. Hay una brutal alegría en la violenta expresión de la relación con los objetos, cuya mirada demarcada la choca con los códigos de la mirada del espectador. Lo utópico, es la emancipación del código en la agencia a la que apunta esa relación. Pero será en Mambo Negrita en la que se explicita la agresión. Pintura oscura en la piel, clara en labios, nuevamente hace patente la gestualidad. La tela de diseño tradicional, esta vez roja con puntos blancos, es apropiada ahora no solo en el fondo, sino en un vestir típico de mujeres de la costa. Vuelven las modelos reales a ser observadas con sus objetos y sus cuerpos, entre las que se incluye también Angulo. Pero en este nuevo parecer los objetos no se disponen a una función, sino que son claramente armas que empoderan. La acción se dirige al espectador con un basta ya y una más. Lo que las marcaba en su posición se convierte en evidente confrontación.
Pero ella entra en diálogo con los labios y los besos, las poses y los gritos que al decir de su atuendo expulsan su propia feminidad del marco de contención. Pueden reír, pueden besar, pueden oír, pueden sentir y defenderse. Al expresar esta acción en el rostro de mujeres reales, ellas se devienen signos de emancipación y no su performance en manos de Angulo. Lo utópico se hace carne en la herejía del marco colonial en que son vistas estas mujeres, usualmente explotadas, denigradas e incluso erotizadas en las costas del país. Pues la alegría y el juego hacen de una rumba que justamente ha constituido el desorden, lo peligroso que el régimen colonial buscó desde entonces controlar y eliminar de la población afrodescendiente. En palabras del artista, esta representación de la mujer negra relacionada con la alegría, la espontaneidad, la emotividad, la música, el baile, la sensualidad, el placer y el sexo, vincula la construcción del otro con aspectos a los que tenía la sociedad colonial y que son reprimidos dentro de las construcciones del yo colonial, definido como masculino, blanco y occidental. Aspectos que por lo tanto permanecen soterrados dentro de la oposición entre naturaleza y cultura que construye nuestra modernidad. A través de las obras de Angulo se han dejado ver dos asuntos claves de este diálogo, a saber, la mirada objetificante colonial y la herejía que implica resistirla. La mirada colonial hace parte de la colonialidad y se ha transmitido con ella a lo largo de la modernidad. Joaquín Barrientos expone la manera en que desde la colonia se construyó también una retórica visual sobre el salvaje. Ello pasó por la consolidación de una tierra de caníbales, cartografiada y reinventada en las crónicas del Nuevo Mundo, y la justificación del esclavismo indígena con base en el orden de la misión evangelizadora. Fue entonces, afirma Barrientos, sobre la base de un régimen visual eurocéntrico, mercantil, capitalista y racializador, que las tierras caribes pasaron de ser territorios ignotos y distantes que escondían las riquezas minerales del Nuevo Mundo, a ser metonímicamente hablando la territorialidad simbólica, presencial y material de lo caníbal, esto es, la geografía natural de los caribes. Signar el Nuevo Mundo y todos sus habitantes, nativos y traídos con las marcas de opresión, se convirtió en un enunciado del territorio que fortaleció las jerarquías raciales, económicas y culturales. Por ello nunca se esclavizó a un ser humano igual, sino a aquel marcado en su diferenciación, que por ello carecía de plena humanidad. Los monstruos caníbales se convirtieron en formas de ver el territorio desde una mirada panóptica colonial con la que se organiza el sistema mundo moderno colonial. Y de ahí en adelante la racialización que justifica las jerarquías de explotación. La obra de Angulo, como hemos visto, reclama la herencia de esa colonialidad del ver y de la construcción de la alteridad racializada, en la que se naturaliza la superioridad del otro y su condición servil. El hecho de que estos códigos estén vigentes en la mirada a la que se dirigen sus fotografías muestra que a pesar de su pretendido silencio siguen activos en la cotidianidad. Pues lo que hace efectiva la jerarquía racial de esta mirada es justamente la invisibilidad del observador que reproduce las marcas y que encuentra en ese cuerpo una presencia ominosa que debe ser negada. En otras palabras, la colonialidad del ver funciona por lo que hace ver, a la vez que por la omisión permanente del sujeto que ve, el blanco masculino conquistador. Este juego de desaparición se evidencia, siguiendo Barrientos, en el juego de lo mestizo o lo mulato, porque son marcas que se proyectan sobre el otro oprimir, pero que se blanquean de quien ve. Cada quien puede ver y hablar del indígena, del negro, del mestizo como ese otro allá. Puede reconocer en sí una herencia mestiza, pero la gradiente de la jerarquía facilita introducir el principio del mimetismo a su favor. Casi lo mismo, pero no exactamente. Y con ello, vivir la distancia de ver las marcas del otro como disponibles para la servidumbre, para la pobreza, para la ruindad de la que siempre quien ve puede alejarse. Y así, la gradiente multiplica las opciones de ver, marcar y desaparecer, anulando con ello posición y juicio moral sobre el propio ver. Ante esta herencia colonial no queda sino la herejía, como principio estético de la manera de trastocar la representación de sí. Esta herejía empieza con identificar los signos de la opresión e invertir su poder. Ello no los elimina, sino que utiliza la reversibilidad del signo para construir otros sentidos. Amalia Boyer, en su texto Archipelia, lugar de relación entre geoestética y poética,
Destaca sobre las negritudes latinoamericanas su condición de migrantes nulos. El esclavo, a diferencia del migrante fundador o el migrante familiar, es traído a la fuerza despojado de todo. Afirma Boyer, no pudiendo preservar su memoria. El migrante nudo recrea su identidad a partir de rastros de su pasado. Esta experiencia de desposesión y opresión de las sociedades esclavistas genera, eh, siguiendo al poeta Eduard Glissant, una verdadera conversión del ser, mutación o criollización que caracteriza al grueso de la población caribeña. Para el poeta de Martinica, la identidad no tiene una raíz originaria o excluyente. El ser se convierte en un ente mutado y en mutación. Boyer defiende en su lectura que la identidad es rizomática. Múltiples raíces entran en juego, se diluyen unas en otras y se conectan de formas inesperadas. Mambo Negrita compone en un juego y una rumba una manera afirmativa de asumir las raíces de las negritudes en Colombia. No es la única ni la más originaria, es lo posible en respuesta a lo dado, al orden imperante en que la obra se provincializa, lo que hace herejía. Este término es relativo a lo sacro, esto es, al repertorio normativo de lo bueno y de lo malo. Pero cuando el ser es capturado en su devastada monstruosidad, pueden buscarse raíces otras con las cuales interactuar, recibir sus influencias, abrir otros discursos posibles. Lo que queda, afirma Boyer, es un archipiélago, islas del Caribe conectadas con sus riquezas y diversidades. La importancia del mar Caribe radica entonces en que trae consigo la diversidad, mientras que el mar Mediterráneo concentra, inclina el pensamiento hacia lo uno, hacia la unidad, dando origen así a las grandes civilizaciones monoteístas. El mar Caribe inclina el pensamiento hacia la multiplicidad. Es un mar abierto de tránsitos y pasos, de encuentros e implicaciones. Hasta ahí firma Guayé. La manera como se siente y expresa el pensamiento del Caribe sería entonces un pensamiento archipélico, no sistemático, acorde a la visión poética y el imaginario del mundo caribe. Pero, diría, en parte, la forma de este concepto puede, más allá de Glissant, extraer sus raíces para interconectarse en Latinoamérica por toda su geografía en un archipiélago geoestético que conecta al Caribe con los Andes, las llanuras y la Amazonía. El esquema encontraría en cada isla formas de enunciación de sí, en que el sujeto invierte los signos para construir sus propias conexiones. La herejía en Latinoamérica tendría una pluralidad de formas de manifestación como un mimetismo invertido, en cuanto, aunque no escapa de la jerarquización, revela en cada región lo que escapa del modelo del sujeto colonial y transgrede su orden. Su sobrevivencia es su apertura característica. Para Boyer es esta una geoestética no ligada a lo geopolítico, sino a pensar geográficamente, esto es, dejando de lado la primacía de la pregunta por el origen histórico para pasar a la pregunta por el medio de su aparición asentado en un territorio. Lo archipélico es una geoestética que plantea condiciones extrínsecas dentro del territorio. Así, ineludiblemente, confronta las influencias de la subjetividad colonial e invierte los signos en modos de afirmación. Lo diciente de esta figura yace en que da continuidad al establecimiento de un plano de significación configurado con las maneras de enunciar lo que la obra puede decir de nosotros y a la vez reconocer la simultaneidad que somos en términos de unas subjetividades que no se agotan en el discurso unitario del sujeto colonial ni de la colonialidad heredada y vigente. La disociación del sujeto se manifiesta en las formas posibles de subjetividades múltiples que circulan aún los contextos latinoamericanos y que las maneras en que se invierten los signos para explorar su disociación da cuenta de ellas. La herejía no es un mero gesto de transgresión individual. Frente a la univocidad de la mirada colonial, las dimensiones del sujeto colonial, de las dimensiones del sujeto colonial, la herejía implica multiplicar las formas sujeto para reconocer que la historia de una forma de subjetividad es tan falaz como presuponer que a la base de historia del discurso del colonizador no yacen mundos surrealistas y posiciones de enunciación también alternativas. Dentro de la propia provincia de Europa, así como las negritas empoderadas de Angulo muestra, la rearticulación de las relaciones y vocaciones entre cuerpos y objetos
proyecta un campo de significación en el que la herejía se hace viable como estrategia colectiva geoestética. La herejía es una forma de repetición, reconoce al padre en su propia ofensa. El arte colombiano se ubica en la disociación del sujeto para dar poder de enunciación al sujeto negro femenino en el caso de Angulo, pero también podría verse en otros casos, en los sujetos corteros de caña de Bamba, Martillo y Repilón, de Fabio Palacios, en el conflicto de tradiciones que se acusan en Juegos de Herencia de Clemencia Echeverri, ambos atentos a la situación de las comunidades afrodescendientes. También, décadas atrás, en el conceptualismo de Álvaro Barrios, se canibalizan las imágenes de los cómics de la infancia para hacerlas hablar en el presente. Así como Felisa Burstyn, signada y defendida por Marta Traba como artista subversiva por excelencia, hace herejía de las convenciones de género y sexualidad femeninas en aquellas cujas que nos obligan a vernos en, desde y hacia sus campos. O finalmente, Antonio Caro, cuya lección plasmada en la obra Proyecto 500, de la cual hace parte, hágalo usted mismo, en el marco de la celebración de los 500 años de la conquista, no solo acusa los prejuicios hacia la cultura precolombina y el cuidado del territorio, sino que implica hacer de la herejía una posición de sujeto recreadora, o, para hablar, citando a Caro, o para hablar más claro y profundo, la necesidad de corregir ciertos términos como aquel de madre patria, Caro, para referirse a España, en lugar de puto padre español violador de indios, como los hechos demuestran que fue, y decir, como en realidad se debe decir, madre, madrecita india. Está ahí, Katy. Una posición de sujeto hereje hace patente los prejuicios racistas, entre otros, e invierte su simbolismo para destacar lo ontológico del desastre, de la conquista y de la violencia heredada, hasta en insultos tales como indio Chipé, cuando, afirma Caro, con tal finura que no se puede evadir, deberíamos lograr decir algún día con coquetería, buen gusto y elegancia a cualquier amiga que realmente se lo merezca, India, India divina. La potencia de la expresión hereje, de la que participan las mujeres de Angulo, yace en la posibilidad de labrar formas de sujeto que transgreden lo que toman, que vituperan al que les ha dado la herencia, que repiten aquí lo que es irrepetible acullá, pues la constitución del plano de sentido del hereje aúna lo estético, lo vivido, lo geográfico, lo luchado, como singularidad en la poética de la obra y la estética de nuestra existencia. Hasta ahí, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Adrián Fabricio. Muy interesante la conversa que pones. Creo que en este sentido la conversa pone como en discusión el tema de los regímenes de representación. Y como dices tú, la retórica visual, que de alguna manera, junto con la narrativa de la modernidad, de progreso y desarrollo, han venido configurando pues un modelo racial. Y esa perspectiva de lo doméstico me parece que es bien interesante, porque lo doméstico pareciera ser como el ámbito de lo cercano a lo natural, mientras que del otro lado estaría la noción del refinamiento, la noción de los estereotipos de esa cultura eurocéntrica pues, que se trajo al país durante muchos años. No sé si en el chat existan algunas preguntas para el profesor Adrián Fabricio o si Pedro quisiera conversar sobre la presentación que hizo Adrián Fabricio, perdón, y muchas gracias, Adrián, por la conversación, bien interesante. Ustedes, muchísimas gracias. Es un placer. Gracias, Adrián. Sí, gracias, Ricardo, por darme la palabra. También quisiera preguntarle, aquí está Marcel, si quisiera conversar un poquito luego. Trataba de conectar una pregunta con lo que planteó Marcel sobre el discurso institucional, ¿no? Al final de eh, digamos, todo este proceso de afirmación del trabajo de Liliana Angulo. Es posible que tú no la hayas explorado, obviamente. No sé si conoces que ella está trabajando ahora como directora del proyecto del Museo Afro.
Es decir, el Museo Nacional, el Ministerio de Cultura, tiene un proyecto que es la construcción del Museo Afro. Y la directora del museo, de esta construcción del Museo Afro, es Liliana Angulo. Entonces, creo que allí enganchamos un poco también con la conversación de, como de ese tránsito del artista. Liliana también ha sido curadora, ¿no? Y ahora un poco cómo sería como la voz de la institución. Obviamente sé que lo que ellos están haciendo es un proyecto también muy interesante, que es con diálogos con las comunidades, ¿no? Es decir, qué tipo de museo quieren construir, si el museo es a través del museo que hay un museo de la cocina y del sabor que hay en el Chocó, creo. Entonces están dialogando con prácticas, digamos, mucho más ancestrales y culturales en el sentido amplio para pensar si quieren un museo o no quieren un museo afro, ¿no? Eh, Quería como poner ahí, pues es posible que tú no hayas explorado todavía esa parte, porque yo sé que tu trabajo es muy amplio en términos de los artistas que revisas, ¿no? En tu investigación. Eh, y quizá conectar algunas cosas con Marcel, ¿no? Con esto que tú has expuesto muy bien. Si me permiten, bueno, muy interesante a mí. Yo efectivamente trabajé, bueno, trabajé el trabajo, o sea, abordé el trabajo de Liliana Angulo fundamentalmente porque estuvo en la primera exposición de estéticas de colonial. Entonces conozco bien el trabajo que presentó el profesor Fabrizio. Yo me había quedado en que Liliana Angulo estaba ¿cómo le llaman ustedes? El Instituto Departamental de Cultura de Bogotá, estaba en Cultura Bogotá, ¿no? Pero ahí hay una cosa interesante porque yo justamente en las preguntas que me hago sobre la institucionalización del discurso, eh, separo igual y le doy mucho valor a la gente que asumiendo una enunciación legítima y una práctica de colonial, hace de puente. Y creo que estas personas son fundamentales en el diálogo de una transmodernidad. Por ejemplo, yo por ahí más o menos clasifico incluso el trabajo de Chabajay, que jugando un poco, porque otra vez todo esto es transacción y esta gente vive también de su trabajo, ¿no? Entonces es una transacción importante, pero a mí me parece que gente como Chabajay ha logrado un poco descentralizar las miradas y el discurso desde un lugar muy genuino y muy legítimo, ¿no? Que es la conexión con la ancestralidad. Eh, Me parece que Liliana Angulo entra un poco en esta categoría. Yo, por supuesto, en la primera exposición la clasifiqué en la gente que se enunciaba desde la frontera, ¿no? Desde la colonialidad. Y una de las fortalezas que me parece que tiene el trabajo de ella es que logra con o sea, con imagen, con pocos elementos, pero con un manejo de las estrategias y de los lenguajes artísticos muy impresionante, jugando con lo irónico, jugando con la provocación, con lo caricaturesco, hacernos o sea, cuestionarnos, ¿no? Cuestionar la mirada, cuestionarnos a los que estamos enfrente viendo. Bueno, trabajé también el video este que se presentó de Visiones, ¿no? En el que también está contextualizado en esta tensión de la Negra Nieves. Y a mí ella me parece que, o sea, gente como ella que parte de una enunciación consciente, porque uno, me parece que es gente que está consciente de la existencia del patrón colonial del poder, y dos, con una voluntad de salir, de desengancharse, pues tiene un trabajo que hacer, siempre y cuando a mí un poco yo donde tomo las pinzas es haya una transparencia, ¿no? En su enunciación y en el manejo, bueno, en este caso, por supuesto, en el manejo de recursos públicos, en el manejo del diálogo con las comunidades que se representan, o sea, que no haya una representación. Pero me parece que es un caso que es diferente, por ejemplo,
a cuando alguien que viene totalmente del espacio nacional del mestizaje, de pronto quiere hablar. Es como, o sea, es como si yo de pronto propongo hacer aquí un conversatorio ancestral, porque yo si me conecto con mis ancestros no voy a estar en Abya. O sea, yo por más que quiera decir que soy mexicana, mis ancestros, o sea, no, es una tradición que no me puedo apropiar, y eso es a mí lo que me parece peligroso, ¿no? Esta gente que con la mejor voluntad del mundo y tratando de hacer procesos decoloniales, un poco termina por representar o tomar espacios que no nos corresponden. Pero Y, me suscita una duda, ¿sabes? Eh, digamos que uno de los puntos que me motivó a trabajar con Liliana Angulo fue justamente que al interior, lo que decía en parte, la primera argumentación era el mimetismo y la segregación, es algo que reproducimos al interior de nuestra propia percepción, ¿sí? Y que fácilmente usamos para incluso separarnos de la posibilidad de hablar con otros y tratar de asumir un punto de vista diferente, ¿no? O sea, reconocerlos, pero también hablar con ellos, o sea, hay que romper la frontera cuando el discurso está encuadrado también en lo doméstico, como decía ahorita Ricardo, o sea, es que está en nuestra cotidianidad, ¿sí? Y si yo permanentemente estoy diciendo no puedo hablar con, no puedo acercarme, lo que hago es reproducir el esquema mentira, ¿sí? Entonces, yo me he cuestionado eso, claro, hasta qué punto y quién lo puede decir, ¿no? ¿Recuerdas el texto este de Linda Alcock, el problema de hablar por otros? ¿Cierto? El que tiene la posición dominante habla porque no la tiene y siempre va a reproducir la posición de dominio. Pero cuando lo vemos que el esquema del prejuicio, del estereotipo, está encodado en nuestra cotidianidad, ¿sí? De pronto no podemos esperar a que sea el otro dominante el que hable, sino tenemos que buscar formas de enunciación que puedan permear también lo cotidiano, moverse tanto como los objetos de los que habla Liliana, o sea, de que yo vea también en mi sartén la herencia de esa tradición ofrecida, pero también yo pueda decidir usarlo, ¿sí? Que yo pueda decir, también en mi cocina yo valoro lo que aprendo de esta tradición afro, la tradición amazónica, ¿sí? De comerme un mojojoy tranquilo y no sentir una rareza con eso, ¿sí? Algo así, por decir una tontería que se me ocurre en este momento, ¿sí? Pero las distancias conceptuales, valorativas, me parece que son el primer objeto que se debe aprender a fracturar, ¿sí? Y creo que eso fue algo de pensar en este tema a través de Angulo y pues, creo que de Beatriz González. Claro, entiendo y escuché tu presentación que me gustó mucho, muchas gracias, de la posición oficial, ¿no? Del museo. Yo creo que aquí, pues, Pedro Pablo dice, bueno, Ana está también en otra posición. Y me cuestiona mucho es asumir que esa es la voz. Me gustaría pensar que obras como estas y otras posibles nos invitan a que la voz pueda surgir de lo cotidiano, ¿sí? A abrir esa posibilidad de enunciación. En efecto, sí tendría valga la redundancia, un efecto de colonizador, ¿sí? Porque es en la vida cotidiana donde hay que fracturar las distancias. En un momento me enredé, ya creo que me falta algo. ¿Sí? Yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Lo que estoy, o sea, yo un poco lo que, trabajando el discurso, a mí lo que me preocupa es la utilización de conceptos. Y en el caso de las instituciones, yo por eso decía, ¿cuál es la diferencia de decolonizar o de diversificar? Creo que el riesgo es tomarse el decir, lo estoy haciendo muy bien porque estoy decolonizando, cuando en realidad se están abriendo espacios que son muy importantes, y yo decía, es fundamental lo que se está haciendo, estamos en el camino y hay que reconocerlo, pero al agregarle de pronto conceptos que son un poco más profundos de lo que estamos haciendo, o sea, a mí mi miedo es un poco la autocomplacencia.
Por supuesto, no estoy hablando de no hablar del otro. Yo, por ejemplo, a mí eso es una pregunta que se me hace mucho y que me la hago yo también. ¿Qué tanto te permites, incluso en las líneas de investigación, ¿no? Ahora que todo se cuestiona respecto a la transparencia entre el autor y su objeto y su acción? Yo defiendo el derecho a trabajar sobre cualquier tema, aunque trabajar sobre las comunidades negras siendo alguien blanco o blanca, o sea, no, eso me parece que es un fundamento del pensamiento, permitirnos pensar al otro, pero aquí otra vez el riesgo es que, por ejemplo, si yo pienso, me viene ahorita hablando de lo cotidiano, me viene a la cabeza la película de Alfonso Cuarón, que no sé si la vieron, se llamó Roma, que bueno, fue una película que obtuvo varios premios a nivel internacional, y que yo cuando la vi recuerdo el choque que me generó porque, pues claro, en mi casa hubo siempre personal que ayudó en las tareas domésticas, y que cuando vi la película de pronto caí en una cuenta de una violencia. Era exactamente el discurso que en la familia decíamos, no, pero si es como de la familia, ¿no? Pero antes de dormir, gracias, es como de la familia, pero por favor súbeme un vaso de leche, ¿no? Entonces, estos discursos son muy importantes, tomar una conciencia, pero yo siento que mi trabajo o mi rol en esto eh, es hacer una autocrítica del lado del que yo estoy, ¿no? Y no caer en esa representación. Yo por eso digo que el trabajo de Liliana un poco cumple con esas dos partes, porque ella habla desde una enunciación legítima y además con simbolismos y un gran lenguaje artístico nos hace a nosotros que no estamos en esa enunciación justamente caer, como la película de Roma, caer en cuestionamientos sobre, como dices, cómo en nuestra casa, en nuestra cocina, en nuestro cotidiano, estamos reproduciendo cotidianamente violencia simbólica. Bueno, muy bien, creo que la conversa va bien interesante y creo que justamente la presentación que va a hacer Pedro también va a poner como algunos puntos interesantes en esta discusión sobre las maneras como de alguna manera la cultura ha venido a partir de esa retórica o esa narrativa de lo moderno, pero también de los regímenes de representación, cómo ha racializado o ha clasificado de alguna manera, y como tú lo dices, esto está casi que en el en el NDA, está casi en las maneras cotidianas de responder, y que de alguna manera un ejercicio importante, como dice Marcel, es darse cuenta, tener conciencia de que existe este modo de colonialidad y que, por supuesto, el ejercicio es ver cómo salimos de ahí.